Bienvenido a nuestro espacio de esperanza, inspiración. La fe se enciende y la palabra de Dios nos encuentra justo donde estamos. Gracias por estar aquí y por permitirnos caminar contigo. Imagina que estás frente a un espejo. No el espejo del baño, ni el del celular con filtro, sino uno de esos espejos antiguos, de los que parecen ver más allá de tu rostro. Y en ese reflejo, no ves solo tu cara. Ves tus dudas, tus miedos, las veces que dijiste, no puedo, las noches en vela pensando, ¿y si fallo?, los sueños que guardaste en un cajón porque no era el momento, o porque no eres suficiente. Y justo ahí en medio de ese silencio incómodo contigo mismo una voz suena con una claridad que no esperabas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. No es un grito. Es una afirmación. No es una orden, es una revelación. Como si alguien te dijera, lo que crees que eres, no es todo lo que eres. Porque la cobardía no es tu esencia. O el miedo no es tu identidad. La parálisis no es tu destino. Lo que llevas dentro no es un espíritu que tiembla ante lo desconocido, es un espíritu que transforma lo desconocido en posibilidad. Hoy vivimos en una era de ansiedad disfrazada de productividad. Nos levantamos con la alarma del celular y antes de abrir los ojos ya estamos revisando correos, mensajes, pendientes. Nos venden la idea de que para ser valiosos debemos estar siempre activos, siempre listos, siempre perfectos. Pero en el fondo, muchos caminamos con un temblor silencioso. Miedo al rechazo. Miedo al fracaso. Miedo a no ser amados si mostramos quiénes somos de verdad. Miedo a tomar una decisión equivocada y arruinarlo todo. Y así, poco a poco, vamos apagando partes de nosotros mismos. Callamos nuestras ideas. Postergamos nuestros sueños. Nos hacemos pequeños para no molestar, para no fallar, para no exponernos. Pero lo que no sabemos es que al hacer eso, no estamos siendo prudentes. Estamos traicionando el don que se nos ha dado, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía. No. Te dio poder. No el poder de dominar a otros, sino el poder de levantarte cuando caes, el poder de decir sí cuando todo en ti grita no. El poder de creer en ti, incluso cuando nadie más lo hace. Te dio amor, no un amor débil, complaciente o dependiente, sino un amor valiente. El tipo de amor que se arriesga. Que perdona cuando duele. Que elige el bien, aunque cueste. Que se entrega sin perderse a sí mismo. Y te dio dominio propio. No control rígido, ni perfección obsesiva, sino la capacidad de gobernar tus emociones sin que ellas te gobiernen a ti. De elegir tu respuesta, incluso cuando el mundo te empuja a reaccionar. De respirar antes de explotar. De callar antes de herir. De esperar antes de rendirte. Poder, amor y dominio propio. 3 pilares que sostienen una vida que no se deja arrastrar por el miedo. Pero aquí está el problema, muchos confunden la ausencia de miedo con la valentía, y eso es un error. La valentía no es no tener miedo. La valentía es actuar a pesar del miedo. Es sentir el temblor en las manos y firmar igual, pero con los ojos abiertos, el corazón alerta y la mente discerniente. Porque el verdadero coraje no solo avanza, también protege. No se deja engañar por promesas fáciles, atajos milagrosos o voces que venden sueños sin fundamento. La valentía auténtica camina con fe y con sabiduría. Es tener el corazón acelerado y dar el primer paso. Es dudar 1000 veces y elegir confiar una vez más, no con ceguera, sino con discernimiento. Porque confiar no es creer cualquier cosa, sino creer en lo que ha demostrado ser verdadero, fiel y digno de tu fe. Y eso, ese equilibrio entre esperanza y prudencia, es donde nace la valentía que no solo avanza, sino que también se sostiene, y eso es exactamente lo que este versículo te recuerda. No estás solo en esa lucha. No estás desarmado. No estás condenado a vivir encogido. Lo que necesitas ya está dentro de ti. No tienes que buscarlo afuera. No necesitas más likes, más títulos, más aprobación. Necesitas recordar quién eres y de quién eres. Piensa en esto, ¿cuántas veces has dicho no a una oportunidad, no porque no la querías, sino porque tenías miedo de no estar a la altura? ¿Cuántas veces has callado una verdad porque temías las consecuencias? ¿Cuántas veces has fingido estar bien para no ser una carga? Ese no es cuidado. Ese es miedo disfrazado de responsabilidad. Y el miedo, cuando se disfraza, se vuelve más peligroso, porque creemos que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad estamos huyendo de nuestro propósito. Pero hoy puedes elegir diferente.
Hoy puedes reconocer, sí, tengo miedo. Pero no voy a dejar que decida por mí. Sí, dudo, pero no voy a dejar que me paralice. Sí, he fallado. Pero no voy a dejar que defina mi futuro. Porque no te fue dado un espíritu de cobardía. ¿Y cómo activas ese espíritu de poder, amor y dominio propio? No con gritos. No con autoengaños. No con frases motivacionales pegadas en la nevera. Sino con decisiones pequeñas, diarias, consistentes. Decidir hablar con honestidad, aunque tiembles. Decidir descansar, aunque el mundo diga que debes producir más. Decidir perdonarte, aunque sigas viendo tus errores. Decidir confiar, aunque no veas el camino completo. Cada una de esas decisiones es un acto de fe. No solo en Dios, sino en ti mismo. Porque cuando eliges vivir desde el poder, el amor y el dominio propio, estás diciendo, creo que soy más que mis miedos. Y aquí viene lo más hermoso, ese espíritu no es solo para ti. Es para los demás también. Cuando tú vives sin cobardía, inspiras a otros a hacer lo mismo. Cuando tú amas con valentía, le das permiso a otros a amar sin máscaras. Cuando tú ejerces dominio propio, muestras que es posible vivir con integridad en un mundo caótico. Tu vida se convierte en un faro, no porque seas perfecto, sino porque eliges caminar con luz, incluso en la oscuridad. Imagina que Dios te dio una mochila mágica el día que naciste. Dentro de esa mochila no hay juguetes ni dulces, pero sí 3 regalos superpoderosos. El primer regalo es poder. No el poder de volar o de mover montañas con la mente, sino el poder de ser valiente cuando tienes miedo, de intentarlo de nuevo aunque te hayas caído, y de decir, sí puedo, cuando tu voz por dentro dice, no puedo. El segundo regalo es amor. No solo el amor de abrazar a tu familia o a tu mascota, sino el amor que te ayuda a ser amable incluso cuando otros no lo son, a perdonar cuando alguien te hace daño, y a cuidarte a ti mismo cuando te sientes triste o equivocado. Y el tercer regalo es dominio propio. Eso suena un poco raro, ¿verdad? Pero es como tener un volante dentro de ti. Cuando te enojas mucho, puedes respirar y no gritar. Cuando quieres comer todo el pastel, puedes esperar tu turno. Cuando todos corren sin pensar, tú puedes parar, pensar y elegir bien. Dios no te dio un espíritu de miedo, es decir, no te hizo para vivir asustado, escondido o callado. Te hizo para brillar con poder, amar con el corazón abierto y decidir con sabiduría. Así que la próxima vez que sientas miedo, recuerda tu mochila mágica. Porque dentro de ti ya tienes todo lo que necesitas. Y Dios está contigo, siempre. Ahora, respira. Siente esto en tu pecho, no estás roto. No estás atrasado. No estás solo. Dios no te dio un espíritu de cobardía. Te dio todo lo que necesitas para vivir con coraje, con ternura y con sabiduría. Y si hoy necesitas un recordatorio, si necesitas un espacio donde puedas sanar, crecer y recordar quién eres, te tengo una invitación. Únete al canal GoCrip. En GoCrip no encontrarás discursos vacíos ni promesas imposibles. Encontrarás palabras que sanan, reflexiones que despiertan y herramientas prácticas para vivir desde tu verdadera identidad. Un lugar donde el miedo no es tu enemigo, pero tampoco tu dueño. Donde aprenderás a caminar con poder, amar sin miedo y gobernarte con gracia. Suscríbete. Activa la campanita. Y forma parte de una comunidad que está eligiendo, cada día, vivir no desde la cobardía, sino desde el espíritu que Dios ya puso en ellos. Porque tú no fuiste hecho para esconderte. Fuiste hecho para brillar. Y como dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa verdad es para ti. Hoy. Ahora. Siempre. Gracias por leer hasta aquí. Si este mensaje resonó en ti, compártelo. Alguien más necesita escucharlo. Suscríbete al canal GoCrip. Porque tu valentía cambia el mundo. Contaremos 2 historias, el aire olía a madera quemada y a sudor frío. Era 1555 en Londres, y la reina María ya había desatado una cacería contra quienes se atrevían a traducir o leer la Biblia en la lengua del pueblo. Los mártires de Marian eran quemados en la hoguera, sus vidas extinguidas por la cobardía de quienes temían la verdad. Thomas Haves, un joven impresor que secretamente distribuía folletos con pasajes bíblicos, estaba escondido en el sótano de una casa amiga. Arriba, las botas de los guardias resonaban en la calle empedrada. Solo un delgado tablón separaba su refugio de la búsqueda.
Podía escuchar los gritos de la gente aterrorizada. Thomas temblaba. No por el frío, sino por un miedo que le picaba en los ojos, que le secaba la garganta. Su mente gritaba: ríndete, sal de aquí y salva tu vida. Quema los panfletos. La cobardía es lógica, es supervivencia. En su regazo, sostenía una pequeña Biblia en inglés. Su dedo, tembloroso, se detuvo sobre unas palabras: ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? La frase fue como un rayo en la oscuridad del sótano. El miedo es un veneno, pensó. Es una niebla que te hace olvidar lo que vale la pena. La hoguera solo podía quemar su cuerpo, pero el miedo podía quemar su alma y la esperanza de todo un pueblo. Entonces, activó la tríada 1. Poder, se puso de rodillas. No para suplicar escape, sino para pedir la fuerza de su convicción. Sintió que el temblor de su cuerpo no desaparecía, pero se volvía firme. Era el poder de la elección, elegir la verdad por encima de la vida. 2. Amor. Pensó en las madres que necesitaban leer sobre la misericordia de Dios, en los hijos que crecían sin la esperanza de las Escrituras. Su amor por el Evangelio y por su prójimo era más grande que su instinto de autoconservación. Ese amor le dio una paz helada, un coraje que no era ciego, sino profundo. 3. Dominio propio, respiró. Se obligó a calmar el pulso desbocado. Con manos ahora firmes, tomó un panfleto y una pluma. Mientras los guardias pateaban las puertas cercanas, él escribió un pequeño mensaje de aliento, citando el mismo versículo, planeando dejarlo caer por una rendija cuando fuera seguro. No huyó. Se quedó y siguió trabajando. Minutos después, la patrulla pasó de largo, sin encontrarlo. Pero el momento de la verdad de Thomas no fue cuando salió ileso. Fue en la oscuridad del sótano, cuando eligió el espíritu de poder, amor y dominio propio sobre la cobardía. Eligió seguir siendo una luz, un canal de la palabra, en medio del terror. Esa noche, Thomas no solo salvó su vida, salvó la misión. Y esa pequeña decisión, impulsada por un versículo, fue una diminuta chispa que, sumada a otras, ayudó a encender la llama de la fe que cambió el rostro de Inglaterra. El Jesús en la boca, ¿y tú? Si tu vida o tu sueño estuvieran en riesgo, ¿qué espíritu elegirías en tu sótano, el de la cobardía o el de la tríada? Elena estaba sentada frente a la pantalla de su laptop, la luz azul proyectada sobre sus gafas. Eran las 3:12 de la noche y el café frío le hacía compañía. Frente a ella, un documento de Word en blanco y el título, Tesis de posgrado. Capítulo 1, Introducción. Llevaba 3 semanas así. 3 semanas de parálisis total. Elena era una de las mentes más brillantes de su cohorte, pero el miedo la había convertido en una prisionera de su propia excelencia. Su diálogo interno era un juez implacable: tu idea es buena, pero ya hay 100 artículos mejores. Si no lo escribes perfectamente ahora, te van a criticar. Mejor espera, mañana estarás más inspirada, mañana serás más inteligente. Era la cobardía disfrazada de perfeccionismo. La parálisis se había vuelto un hábito. Una noche, agotada y al borde de las lágrimas, recordó una frase que su abuela le había escrito en una postal: hija, no te detengas. No fuiste hecha con espíritu de cobardía. Elena cerró los ojos y se apoyó en el respaldo, sintiendo el vacío del miedo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando el don. En ese momento, la voz del versículo resonó en su mente, no como una crítica, sino como el manual de instrucciones que había olvidado, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, el primer acto, se dio cuenta de que no tenía que ser perfecta, solo tenía que empezar. El dominio propio era apagar la voz del juez y encender la voz del escritor. Se dio una orden: escribe por 10 minutos, lo que salga. Escribió la frase más obvia, simple y fea que se le ocurrió. El nudo en su pecho aflojó, había roto la parálisis, amor, la autocompasión. A la mañana siguiente, leyó su inicio torpe, y en lugar de criticarse, se trató con amor. Se dijo: esto es suficiente para hoy, voy a descansar, me perdono por las 3 semanas perdidas. Su amor propio le dio el permiso para ser humana y falible. Poder, la consistencia. Ese día, no escribió 10 horas. Escribió 30 minutos. Al día siguiente, 45. Ella no estaba buscando el poder de la genialidad inmediata, sino el poder de la disciplina consistente. El verdadero poder es presentarse a trabajar incluso cuando no tienes ganas. Una semana después, el capítulo 1 estaba listo. No era perfecto, pero era real. El miedo seguía susurrando:
pero ya no era el capitán del barco. Elena no solo terminó su tesis a tiempo, descubrió que el mayor logro no fue el título, sino la conquista diaria de su propio espíritu de cobardía. Había cambiado el miedo al fracaso por el poder de la acción imperfecta, sustentada por el amor y la autodisciplina. El Jesús en la boca. ¿Cuántas ideas brillantes tienes atrapadas en el documento en blanco de tu vida? ¿Qué sueño estás esperando para mañana, por miedo? Ejercicio guiado. Activación de la tríada. Ejercicio. El protocolo de la cobardía. 5 minutos. Este ejercicio está diseñado para confrontar tu miedo. Identifica la cobardía, el miedo paralizante. Nombra una tarea, meta o conversación importante que has estado posponiendo consistentemente por miedo o inseguridad. Ejemplo: iniciar ese negocio, pedir un aumento, tener esa conversación difícil, grabar ese video. Define el espíritu de cobardía, el mensaje del miedo. ¿Qué te dice ese miedo? Escríbelo en voz del juez interno. Escribe aquí el diálogo tóxico: no eres lo suficientemente bueno, vas a fracasar y todos se reirán, es mejor quedarse quieto. Aplica la tríada de reemplazo, dominio propio, amor y poder. Ahora, para cada elemento del miedo, escribe una orden clara de acción, usando las fuerzas dadas. El miedo dice: cobardía. Tu respuesta: 2 Timoteo 1, 7, no soy suficiente. Amor: me doy permiso para fallar. Mi valor no depende de mi éxito. Voy a ser criticado. Dominio propio: voy a respirar, calmar mi pulso y enfocarme solo en la tarea actual, no en las opiniones. Tengo que ser perfecto. Poder: hago ahora mismo el primer paso, el más ridículamente pequeño. El poder está en el movimiento, no en la perfección. El último paso del poder: ahora, ve y haz ese primer paso minúsculo que has identificado. Solo ese. Demuestra a tu mente que tú tienes el dominio propio y el poder de empezar. La valentía sigue al movimiento. Si este mensaje llegó a tu corazón, dale like, ayuda a que otros lo encuentren. Suscríbete a GoCrit, verdad que no solo inspira, transforma. Deja tu petición en comentarios, oramos por ti. No estás solo.